Buenos días a todos. Un saludo a la comunidad educativa. Vamos a dar inicio a este conversatorio que tiene por nombre Herramientas y soportes para la innovación. Hablamos de innovación ya que ante esta emergencia que nosotros hemos vivido, hemos tenido que cambiar la forma de hacer las cosas. Hemos cambiado procesos, hemos cambiado procedimientos, hemos adaptado muchas de estos subprocesos y nos hemos reinventado, como comúnmente se dice. Estas innovaciones las hemos realizado con un abanico de herramientas que a lo mejor siempre han estado ahí y en esta ocasión las hemos utilizado. Hemos visto los beneficios y bondades que tienen cada una de ellas. Con estas herramientas se han enfrentado casos en los que no se estaban preparados al 100%, situaciones que se han dado que no las teníamos planificadas. Las unidades han tenido que hacer un uso de mucha creatividad para solventar diferentes problemas. Algunas de ellas a lo mejor pasan desapercibidas, pero constituyen un factor clave para el logro de los objetivos, que sin ellas no sería posible la implementación de muchas de las iniciativas que se proponen. De todo esto vamos a hablar y en este conversatorio por lo que vamos a conocer a nuestros panelistas. Tenemos con nosotros a Hermes Blanco. Él es ingeniero en sistemas de computación, cuenta con un posgrado en dirección de biblioteca, ha trabajado como programador web. De 2011 a 2016 trabajó en el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador, donde implementó aplicaciones con el Repositorio de Ciencia y Cultura de El Salvador. Además, se ha desempeñado como docente y desde 2017 se desempeña como director de la Biblioteca de la Universidad Don Bosco. Buenos días, Hermes. Hola, buenos días. Gracias por la invitación y vamos a compartir las experiencias que hemos tenido en este periodo. Gracias. También está con nosotros Eric Flores. Él es especialista en seguridad informática e infraestructura de telecomunicaciones, facilitador e instructor en cursos de capacitación en temáticas de redes, seguridad y servidores. Actualmente funge como jefe de seguridad informática y soporte técnico de la Universidad Don Bosco. Cuenta con las carreras de técnico en ingeniería en computación, la ingeniería en computación y una maestría en seguridad y gestión de riesgos informáticos, todas cursadas en la Universidad Don Bosco, habiendo realizado el trabajo de graduación de esta última carrera durante un intercambio con la Universidad de Queens, Canadá. Además, cuenta con certificaciones profesionales avaladas por organizaciones internacionales como Cisco, CompTIA, Microsoft, Huawei, y recientemente está formándose para certificarse como arquitecto de soluciones Amazon Web Service. Además del trabajo administrativo, funge como contacto principal de la Academia Cisco de la Universidad Don Bosco, con 20 años de funcionamiento, y a corto plazo forma parte del staff de docentes de la OWS Academy, como parte de una iniciativa de Amazon Educate. Buenos días, ingeniero Eric. Buenos días, también muchas gracias por la invitación y esperamos poder compartir con ustedes todos estos esfuerzos y todas estas iniciativas que se han tenido en este tiempo de emergencia, de pandemia, para, digamos, que se visualicen estos esfuerzos. Muchas gracias por su asistencia también y por la atención. Excelente. También nos acompaña Mauricio Flores. Él es consultor de TI, Scrum Master, asesor de proyectos, docente y actualmente el jefe del Departamento de Sistemas Informáticos de la Universidad Don Bosco. Cuenta con una licenciatura en Computación Administrativa Empresarial de la Universidad Católica de El Salvador y además cuenta con una maestría en Arquitectura de Software de la Universidad Don Bosco. Saludos, Mauricio. Bueno, gracias por la invitación y aquí estamos listos para poder compartir y discutir estos temas. Gracias. Bueno, también y finalmente nos acompaña Eduardo Mengíbar. Él es comunicador, consultor, asesor de proyectos, docente, investigador de tecnología educativa e innovación. Actualmente es el director de educación a distancia. Cuenta con una licenciatura en ciencias de la computación por la Universidad Don Bosco, una maestría en informática educativa por la Universidad de La Sabana, Colombia, y es estudiante del doctorado en educación y comunicación social de la Universidad Pública de Málaga, España. Ha realizado diversas publicaciones en libros y revistas indexadas.
además de conferencias dictadas en congresos nacionales e internacionales, temas relacionados a la educación a distancia, entornos de aprendizaje, educomunicación, entre otros entornos digitales. Buenos días, Eduardo. Muy buenos días, Magíster César y colegas Hermes, Mauricio Flores, ingeniero Eric Flores. Es para mí un gusto, ¿no?, compartir sobre los esfuerzos que la UDB Virtual ha realizado en este 2020. Gracias. Bien, vamos a hacer una breve explicación de la dinámica de este conversatorio. Vamos a tener una primera ronda en donde vamos a dar espacio a 4 minutos a cada panelista para que nos hable de manera general de los esfuerzos que se han dado en esta área en el 2020. Luego vamos a tener una segunda ronda de preguntas y respuestas entre mi persona y los panelistas. Cada panelista tendrá un promedio de 3 minutos para responder a cada pregunta. Enseguida pasaremos a una tercera ronda en donde colectaremos preguntas del público asistente y panelistas y darán su respuesta. Al final vamos a concluir el conversatorio y pasaremos a un receso. Bien, sin más preámbulo, vamos a pasar a la primera ronda, en donde cada panelista nos hablará de los esfuerzos que realizaron desde sus áreas en este 2020. Vamos a empezar con el magíster Eduardo Mengíbar, que nos comente sobre los esfuerzos que se hicieron desde educación a distancia. Adelante, Eduardo. Muchas gracias, Magíster César. Efectivamente, la UDB Virtual ha sido clave en este proceso del 2020, ¿no? Y es muy importante destacar los esfuerzos también que se han venido desarrollando en conjunto con otras áreas de la universidad. Para ello, quiero mencionar que la comunicación constante con la vicerrectoría académica, con directores, decanos y docentes ha sido clave para que la UDB Virtual pudiese, ¿sí?, compartir la experiencia que hemos venido ganando desde hace 2 años. Es importante también recordar que cuando logramos en marzo ya establecer un proceso de migración de lo que teníamos en nuestros servidores físicos y pasar ya a un nuevo servidor en cuanto al sitio web de la UDB Virtual y también al aula digital, pasarlo a un nuevo servidor, pues tuvimos algunas fases que son bien importantes comentarlas, ¿no? En primer lugar, tuvimos que transferir todos estos datos que se encontraban en ese servidor que de alguna forma reunía las características solo para lo que nosotros desarrollamos en la UDB Virtual, pero no para toda la academia presencial que estábamos en ese proceso de llevarlo a espacios virtuales. En una segunda fase o un segundo lugar, pues se configuraron esos datos del sitio web de UDB Virtual y de la plataforma de aula digital en un nuevo servidor. Y finalmente, un tercer momento, se habilitó nuevamente los servidores de sitio web de UDB Virtual y de la plataforma Aula Digital. Me imagino que recordarán en los días de marzo, aproximadamente el 16, 17 de marzo, tuvimos algunos inconvenientes, algunos detalles técnicos de la plataforma. Estos inconvenientes de alguna forma nos permitieron generar más recursos para que el Aula Digital tuviese las condiciones y las características importantes, no para tener 2,000, 3,000 usuarios, como normalmente habíamos estado trabajando, sino para soportar cerca de 20,000 usuarios entre activos e inactivos y para tener 3,000 cursos, ¿sí?, de los docentes, de los estudiantes, que eran importantes seguir dándole, ¿no?, seguimiento a este proceso. No los podíamos detener y para ello esa comunicación con el Centro de Tecnologías para la Información y la Comunicación, con la Vicerrectoría Académica, fue clave para lograr desarrollar este proceso de migración, ¿no? El equipo técnico de UDB Virtual y el equipo de infraestructura de TI trabajaron muy fuerte para desarrollar y solventar estas diferencias, estas situaciones que se presentaron en el aula digital. Y el Centro de Tecnologías, como les mencionaba, fue clave para este proceso. ¿Qué logramos entonces dentro de estos esfuerzos para establecer con mayor fuerza nuestra plataforma? Logramos actualmente tener, por ejemplo, un disco duro de 300 gigabytes, tener 8 procesadores virtuales, ¿sí? Tenemos 15 gigabytes de RAM. Todos estos elementos, ¿sí?, que en algún momento los tuvimos, nos dijeron, bueno,
sí era importante para lo que en ese momento hacíamos como UDB virtual. Luego de esta transformación, luego de hacer estos cambios, actualmente tenemos 4 núcleos, por ejemplo, de procesador, 30 GB de RAM, 500 GB en disco de alto rendimiento, ¿sí? Y dentro del servidor de datos, porque logramos hacer esto, tener un servidor de aplicación y un servidor de datos. En este servidor de datos, por ejemplo, actualmente tenemos 4 núcleos de procesador, 30 GB de RAM y 280 GB de espacio en disco de alto rendimiento. Obviamente estamos en este constante de crecer en cuanto a la infraestructura tecnológica, porque sabemos que el próximo ciclo también vamos a seguir, ¿sí?, con nuestra plataforma institucional. Y si queremos, ¿sí?, este modelo híbrido, estos ambientes semipresenciales o blended learning, debemos establecer, por supuesto, más capacidad a nivel tecnológica para que nuestra plataforma institucional pueda, ¿sí?, sostener a estos 20,000 o los que fuesen, ¿no?, de usuarios y más de 3,000 cursos que estamos administrando. Esto es sumamente importante, son esfuerzos que la universidad ha establecido en este 2020 a nivel de infraestructura tecnológica. Más adelante vamos a profundizar en algunos otros recursos que también se han venido fortaleciendo, César. Muchas gracias, Eduardo. Excelente. Vamos a pasar y le vamos a dar la palabra al ingeniero Hermes Blanco para que nos comente de manera general los esfuerzos que se han hecho en este año 2020 desde la biblioteca. Adelante, Hermes. Gracias, César. Bueno, desde biblioteca tenemos como una función, digamos, central, que es la de brindar información a todas las carreras y a todas las unidades de la universidad. En ese sentido, somos como una unidad transversal, damos un servicio transversal, entendiendo como su principal servicio el acceso a la información. Y desde que cambiamos a esta modalidad virtual, entonces nos vimos en la necesidad de fortalecer el acceso a los recursos electrónicos. Como biblioteca tenemos recursos electrónicos desde el año 2008, pero no habíamos podido hacer un uso masivo de estos recursos. Entonces, desde el inicio de la cuarentena, comenzamos o encaminamos nuestros esfuerzos a dar más promoción y más difusión a los recursos electrónicos con los que cuenta biblioteca. Para esto usamos mucho las redes sociales, específicamente Facebook y YouTube. El equipo de biblioteca estuvo preparando material para estas redes, videos sobre el uso de los recursos electrónicos, y luego, cuando ya nos habíamos, digamos, estabilizado o adaptado un poco a la nueva realidad, comenzamos a hacer talleres en línea sobre el uso de recursos electrónicos. Y así cada 15 días teníamos un espacio a través de Google Meet, donde nuestros usuarios se podían conectar y nosotros brindábamos estos talleres para que todos aprendiéramos a utilizar los diferentes recursos electrónicos. Además, tuvimos el apoyo del Departamento de Comunicación Institucional y ellos cada semana hacían un post en el Facebook oficial de la universidad sobre los recursos electrónicos o sobre lo que estaba haciendo la biblioteca en ese momento. También tuvimos que alargar los periodos de préstamo de libros en físico. Teníamos alrededor de 1,000 libros prestados en ese momento. Hemos alargado todo el periodo de préstamo hasta el 5 de enero del próximo año. Con esto estábamos dando tranquilidad a nuestros usuarios para que no estuvieran pensando, bueno, tengo que entregar el libro o a lo mejor me va a acumular multas. Hemos hecho que el sistema no esté generando multas durante todo este periodo y hemos alargado los periodos de préstamo. Entonces, una cosa importante que hicimos fue el uso de las redes. Esto nos ha permitido llegar a más usuarios y en este periodo, desde marzo hasta octubre, a finales de octubre, hemos tenido más de 10,000 descargas en los recursos electrónicos. Esto nos indica que el uso ha crecido. Otra cosa importante ha sido la formación en línea que estamos dando. Desde el año 2019 estábamos trabajando junto con Educación Virtual, UDB Virtual, en un diplomado sobre desarrollo de habilidades informacionales que cuenta con 3 módulos. Uno se llama Conoce tu biblioteca, el segundo es Técnicas de búsqueda de información y el tercero, Uso de recursos electrónicos. Sin embargo, la coyuntura
nos hizo adelantar esto porque teníamos planificado comenzar a impartirlos en el año 2021 y este 2020 prepararlos bien los cursos, dejarlos ya listos para comenzar en el ciclo 1 2021. Sin embargo, como les decía, la coyuntura nos hizo acelerar y ya hemos desarrollado 2 ediciones del curso o del módulo de uso de recursos electrónicos. Hemos tenido ya en las dos ediciones más de 100 inscritos. Esto nos da mucha satisfacción porque estas personas que han asistido al curso se vuelven en replicadores de estos conocimientos. Y otra cosa muy importante que hicimos en biblioteca fue aprovechar el trabajo en redes. Nosotros pertenecemos a 3 redes. Uno es el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador. Somos fundadores de este consorcio desde el año 2011. Y también pertenecemos a la red ODUCAL, que es una red de universidades católicas de América Latina. Y recientemente hemos creado la red de bibliotecas de las IUS en América. Entonces, estamos aprovechando las experiencias que hay en estas redes para adaptar las experiencias, las buenas prácticas, a nuestro trabajo diario. Eso es lo que podría comentar sobre los esfuerzos que hemos hecho en este periodo. Muchas gracias, Hermes. Vamos a continuar con el magíster Mauricio Flores para que de igual manera nos hable de los esfuerzos que se han realizado en relación a los sistemas informáticos. Adelante, Mauricio. Ok, gracias. El primer esfuerzo quizás que tuvimos que hacer fue hacia el interior, ya que el equipo completo del sistema informático somos 12 personas. Entonces, quizás el primer esfuerzo era cómo trabajar de forma remota para poder unir el software, para poder comunicarnos. Entonces, el primer impacto que tuvimos con la pandemia fue cómo lograr trabajar. Y pues exitosamente logramos trabajar remoto. Aún así, todavía estamos trabajando de forma remota la mayoría e incorporar nuevas herramientas de comunicación como Workplace y otras que nos ayudaron a poder tener una mejor comunicación. Ese quizás fue el primer reto. El segundo fue el tener que reprogramar todo aquel sistema que se estuviera haciendo, pero que en la pandemia nos diera tiempo de dejarlo un poco y atacar las necesidades actuales. Por ejemplo, una necesidad que se tenía mucho era para el pago de los servicios de los estudiantes, tanto de las carreras como de los servicios extracurriculares. Y para eso logramos montar exitosamente una pasarela de pago, un POS, como se conoce, para que también la gente pudiera realizar el pago desde su casa y no se pusiera a ir a un banco o venir a la universidad a pagar. Incluso, bueno, la universidad estaba cerrada. Entonces, eso quizás ese fue uno de los mayores logros, el poder poner esa pasarela de pago. Sin embargo, también se mejoraron o se fortalecieron, por ejemplo, el proceso de inscripción de nuevo ingreso, el cual estaba quizás en un 40% digitalizado y hoy está ya al 100%, algo que se logró hacer también en el tiempo de la pandemia. También documentos en línea para que también si alguien quiere una constancia, cualquier documento, lo puede hacer también hoy automáticamente desde su portal. Y también un CRM se incorporó para todos aquellos cursos, ¿verdad? Porque también la universidad brinda cursos, no solo carreras. Entonces, que la gente de los cursos pudiera también pagar por medio del POS. Entonces, comenzó a habilitar un CRM que está tiernito, pero que pronto se le va a poner más herramientas. Y también otra cosa importante, creo que se logró también el poder trabajar con otras unidades, ya que nosotros trabajamos con todas las unidades de la universidad y se logró también trabajar en armonía y poder seguir adelante con la ayuda también de los demás unidades de la universidad. Entonces creo que esto nos ayudó a ver otra forma de trabajo y a poder ante la emergencia responder de forma efectiva y lograr que pues, los estudiantes pudieran hacer todos sus procesos desde su casa, solamente. Muchas gracias, Mauricio. Le vamos a dar la palabra al magíster Ed Flores para que nos comente los esfuerzos que se han hecho desde el área de infraestructura en este 2020. Adelante, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, como han comentado nuestros compañeros anteriormente, ha sido una
un periodo de retos, un periodo de desafíos, definitivamente, y desde nuestra área de infraestructura, soporte técnico y seguridad no ha sido la excepción. Por ejemplo, uno de los primeros retos que tuvimos fue, aunque ya era algo planeado, la universidad tiene ya algunos años con sus sistemas en un modelo de nube. Estamos usando servicios de cloud, donde están todos nuestros servicios críticos, y este año nosotros se tenía ya planeada el cambio de proveedor para aumentar capacidades, para mejorar en cuanto a servicios, y la pandemia básicamente en marzo vino a exigirnos el acelerar este proceso, de modo que todos los servicios que han mencionado nuestros compañeros anteriormente, como UDB Virtual, Aula Digital, Biblioteca y el portal académico de la universidad, como están prácticamente soportados por esta infraestructura de cloud, con un proveedor ahora mucho mejor, tenían que estar listos para brindar ese servicio. Entonces, nos aseguramos que ese esfuerzo tuviera frutos, que pudiera apoyar a todas las demás unidades que lo necesitaban, y digamos que fue nuestro primer reto, el poder tener listo esta migración al nuevo proveedor para soportar todas las operaciones académicas y administrativas de la institución. Otro de los retos ha sido, también como mencionaba el magíster Mauricio Flores, el poder trabajar, el poder brindar servicios de manera remota a nuestros usuarios internos, docentes y administrativos. Requirió que, ya sea en sus equipos personales o en equipos que la universidad misma les proporcionó, el poderles brindar soporte técnico. Nuestro equipo de soporte estaba atento a utilizar herramientas tales como TeamViewer o AnyDesk para conectarse remotamente con estos usuarios y poderles ayudar en donde ellos se encontraran, de modo que se sintieran acompañados siempre y poder recibir ese soporte, esa ayuda, a veces telefónica o directamente en sus equipos, y poder seguir operando, ya que definitivamente nuestro personal administrativo y docente eran la base de todo este esfuerzo para poder mantenerse en contacto con los estudiantes, poder brindar esos servicios, y debían de tener sus equipos en pleno funcionamiento. Y otro esfuerzo también que se hizo fue acomodar algunos servicios que ya teníamos, porque antes, por ejemplo, como mencionaba también el magíster Flores, ellos tenían una modalidad de trabajo distinto, tuvimos que apoyar para que sus comunicaciones con los servidores de prueba y de producción fueran seguras. Entonces se implementó una modalidad de redes privadas virtuales, de VPNs, para que tanto ellos como los usuarios de los sistemas de escritorio pudieran acceder de manera segura a sus servicios que eran necesarios. Pues básicamente ese ha sido el grueso del esfuerzo, y por supuesto que también vamos a profundizar más adelante en otra de las preguntas, el hecho de dar soporte a los estudiantes con el acceso a sus servicios, sobre todo el servicio clave que hemos tenido en esta época, que es Office 365, donde se han desarrollado la mayor parte de actividades. También requirió tener personal disponible, en algunos casos tal vez no 24/7, pues, pero sí con un horario extendido, para poder resolver y solventar consultas de estudiantes y poderles ayudar en el momento en que lo requerían. Así que esos son los esfuerzos que se han hecho y los retos a los cuales nos hemos visto enfrentados en este periodo. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a pasar a la segunda ronda de preguntas hecha por su servidor, y vamos a empezar siempre con el magíster Eduardo Mengíbar, y la primera pregunta es relacionada con el tema de los recursos. Coméntanos, Eduardo, ¿qué significó para la universidad a nivel de recursos técnicos migrar de una modalidad presencial a una modalidad virtual? ¿Se contaban con los recursos para hacerlo? Coméntanos, Eduardo. Gracias, magíster César. Efectivamente, esta pregunta es bien interesante y podemos ver dos puntos de vista, ¿no? Primero, a nivel de recursos técnicos, tal como lo mencionaba el magíster César en su pregunta, y también podemos verlo desde el punto de vista qué significó para los docentes también adaptarse a un ambiente virtual. Para responder desde el enfoque técnico, porque muchos docentes, directivos de pronto dicen, bueno, sí, está la plataforma Aula Institucional, está nuestra plataforma
plataforma para que los docentes puedan ahí mirar sus cursos, los estudiantes puedan también mirar sus actividades. Pero todo esto, ¿qué implicó? ¿Qué está detrás de todo esto? Esos esfuerzos que mencionaban los colegas que se hizo justo para este mes de marzo y que ya estaba planificado, pero también esto vino a acelerar estos procesos. Teníamos anteriormente a nivel técnico, digamos, y lo mencionaba también en la primera intervención, un disco duro de 300 gigabytes y teníamos 8 procesadores virtuales y 15 gigabytes de RAM. ¿Qué significó esto entonces para hacer estos cambios, ¿no? Actualmente, pues se encuentran cerca de 20,000 usuarios, como les mencionaba, entre activos e inactivos, ¿no? Y se han creado cerca de 3,000 cursos. Esto significó dar más recursos a nivel de infraestructura para tener una plataforma más robusta. Y es ahí donde se logró trabajar con el Centro de Tecnología para la Comunicación y establecer 2 niveles o 2 caminos para ello. Primero, un servidor de aplicación y segundo, un servidor de datos. Fue la manera en la que pudimos reducir ese impacto que de pronto la plataforma muy lenta, que los docentes esperaban varios segundos para ingresar. Y esto se logró gracias al esfuerzo que se ha venido trabajando en cuanto a la infraestructura tecnológica y a la importancia que se le brindó a la UDB virtual y también a esta plataforma institucional que actualmente tenemos. En ese sentido, pues para este servidor de aplicación, se implicó tener ya 4 núcleos de procesador, 30 gigabytes de RAM, 500 gigabytes en disco de alto rendimiento. Y para el servidor de datos implicó tener 4 núcleos de procesador, 30 gigabytes de RAM y 280 gigabytes de espacio de alto rendimiento. ¿Qué significa esto? Que con lo que hemos en este momento logrado, ¿sí? Desarrollamos básicamente el ciclo 1, el ciclo 2, 2020 y completamente en un ambiente virtual. Por supuesto, el esfuerzo, ¿sí? Lo debemos seguir haciendo porque se requiere que en algún momento podamos tener un backup de 1, 2, 3, 4, 5 años, ¿sí? Al menos para que se pueda terminar, por ejemplo, un plan de estudio y tener todos los respaldos de lo que ha pasado en el aula digital. Esas actividades, esas rutas de aprendizaje, esa secuencia didáctica que los docentes han logrado compartir, tener un respaldo de todo ello. Hemos logrado tener respaldo de años anteriores, pero obviamente cada semestre, cada ciclo, el aumento en cuanto al volumen de datos, al volumen de información, es mayor y por lo tanto el esfuerzo de infraestructura tecnológica debe ser también más grande, más alto para que podamos obviamente tener este resguardo de información tan vital y tan importante que ahora tenemos en el aula digital y también en otras plataformas como Microsoft Teams, que ya me imagino que lo va a mencionar el ingeniero Eric Flores, ¿no? Y otros recursos que se han utilizado para llevar estos procesos de enseñanza y aprendizaje a través de los ambientes virtuales, César. Muchas gracias, Eduardo. Interesantes datos. Vamos a pasar con el ingeniero Hermes Blanco y vamos a hablar sobre los servicios digitales que ofrece la biblioteca. No sé si nos comenta, Hermes, en el tema de los servicios, si se han adquirido nuevos servicios a raíz de esta migración, ejemplo, libros digitales, bases de datos, etcétera. Coméntenos, ingeniero. Gracias, César. Sí, desde biblioteca, como les comenté en mi intervención anterior, desde el año 2008, la biblioteca viene trabajando con recursos electrónicos y a lo largo de estos años ya contamos con 62 recursos electrónicos en la biblioteca que están a disposición de toda la comunidad universitaria. Digamos que este sería el principal servicio digital. Esto ha implicado que nosotros como equipo en biblioteca nos adaptemos al uso de estos recursos también y en este tiempo hemos aprendido a utilizarlos. La mitad de estos 62 recursos electrónicos son por suscripción y la otra mitad son recursos que se encuentran en acceso abierto en Internet. Esto de decir en acceso abierto no quiere decir que son recursos de mala calidad. Nosotros como biblioteca hacemos un proceso de selección y validación de los recursos que ponemos a disposición de la comunidad. También acá es importante mencionar que pertenecer a redes nos permite acceder a recursos electrónicos a mejores precios. Por ejemplo,
por ser miembros del CBUES, del Consorcio de Bibliotecas Universitarias del Salvador, tenemos acceso a 14 portales de revistas académicas. Y también la universidad hace una inversión y suscribe algunos recursos con fondos propios. Esto ha sido muy importante en este periodo, pero también nos vimos con la necesidad de adquirir más libros electrónicos, sobre todo con aquellas materias que tienen libros que son como libros de texto para su desarrollo. Entonces, para ello suscribimos más de 300 libros electrónicos en el mes de mayo, que ya están a disposición de todos. También suscribimos un nuevo portal de libros electrónicos enfocados en el área de tecnología informática y de diseño. Es la biblioteca digital ENI, que cuenta con más de 300 libros que están en acceso para todos. El acceso es ilimitado. Esto quiere decir que no importa la cantidad de usuarios que se conecten a los libros, los pueden consultar de forma simultánea. También hicimos un trabajo junto con UDB Virtual para adquirir un sistema de detección de similitud, lo que se conoce comúnmente como un software antiplagio, con la idea de ir formando a los estudiantes de la universidad y a toda la comunidad académica para que se haga un uso ético de la información y también para facilitar el trabajo de los docentes, ya que el cambio de lo presencial a lo virtual implica también un cambio en la evaluación. Ya los docentes no hacen una evaluación, digamos, un examen donde hay una pregunta específica, sino puede dejar más bien un trabajo de investigación, un ensayo, y es necesario validar que el trabajo es de autoría propia de los estudiantes. Entonces, este software va a ayudar a los docentes a hacer una calificación más rápida, más ágil, pero también a retroalimentar a los estudiantes para que comiencen a hacer un buen uso de la información, un uso ético. Entonces, estas son las cosas que hemos adquirido en este periodo. También me gustaría hablar de otros servicios con los que cuenta la biblioteca. Por ejemplo, la universidad tiene su repositorio institucional, donde se pueden encontrar las revistas que edita y publica la universidad, la editorial de la universidad. También hay libros y están todas las tesis de pregrado y posgrado que se han desarrollado en la universidad. Y nosotros desde biblioteca gestionamos el repositorio institucional. Ese es un servicio muy importante también. Luego, un servicio que se convirtió en digital, que a mí me gusta hablar mucho de él porque me parece que están haciendo un gran esfuerzo con esto, es el Club de Lectura. Un club de lectura que lleva el nombre de B612 y que es un proyecto que comenzó la docente Goretti Campos de la Escuela de Comunicaciones. Lo comenzó sola allá por el año 2016 y 2017 y en 2018 nos unimos para que Biblioteca ya le diera como un poco de seguimiento a este club de lectura. Y cuando comenzó la pandemia, yo me preocupé, pensé que el club ya no iba a seguir adelante con sus sesiones. Sin embargo, se adaptaron rápido y ahora se reúnen mensualmente por Meet. Bueno, el ingeniero Eric Flores es miembro del club, lo apoya mucho. Y es un servicio que, digamos, damos en conjunto varias unidades de la universidad y que nos ayuda a cumplir con una función bien importante de la biblioteca, que es dar cultura, que la comunidad vea la lectura como un hobby, no como algo obligado, sino como un hobby que nos ayuda a crecer como personas y como profesionales. Esos son los servicios digitales que tiene la biblioteca por el momento. Más adelante vamos a hablar de los servicios que tiene proyectado brindar. Ok, muchas gracias, Hermes. Vamos a hablar en estos momentos de algo que se suele decir mucho sobre la transformación digital. Le vamos a dar la palabra al magíster Mauricio Flores para que nos comente cómo ha sido este proceso de transformación digital en la Universidad Don Bosco. Adelante, Mauricio. Ok, gracias. Como decíamos también al principio del conversatorio, comentaban por ahí que tenemos 15 años, nuestro departamento tiene 15 años de funcionar en la universidad y eso pues quiere decir que la universidad de hace mucho tiempo le ha apostado pues no solo a la tecnología, sino también al desarrollo de software interno para la universidad. Y prueba de ello es también de lo que hablaban al principio, que se tiene un ERP pues bastante completo, donde está toda la contabilidad, finanzas,
tenemos planillas, también tenemos un sistema administrativo de la academia también, donde se manejan todas las notas, los estudiantes, sus resultados, y así tenemos, creo que sistemas en todos los, no creo que exista un departamento que no tenga un sistema en el cual pues pueda desarrollar sus labores o que le ayude, o sea, base de apoyo para desarrollar sus labores. Entonces, desde por supuesto, cuando inició el departamento, inició pues pequeño, pero hoy en estos últimos años se ha fortalecido bastante y esto ha permitido el poder hacer una transformación mucho mejor, porque poder incorporar pues algunas tecnologías nuevas. Para ponerles un ejemplo, en activo fijo se está trabajando mucho de trabajar ya con chips, para ponerle chip a todos los recursos que se compran. Ya se hizo la primera etapa, nos falta la segunda, que es incluso ya se tiene en la máquina que lee los chips para poder hacer un inventario más rápido. También tenemos los carnets de los estudiantes que hace 1 o 2 años también se les incorporó un chip para poder ingresar a la universidad más fácilmente. Por supuesto, todos estos esfuerzos, es importante decirlo, que se han hecho con el apoyo y la ayuda pues, de otras unidades, ¿verdad? No podemos hacer tampoco la mayoría de cosas solas. Sin embargo, el impacto de la pandemia creo que tampoco fue tan fuerte para nosotros, ya que permitió que muchos de nuestros empleados pudieran trabajar remotamente, porque todos los sistemas o la mayoría están ya digitalizados, automatizados, y por supuesto hay todavía mucho que hacer, mucho que mejorar, pero muchos de los sistemas, mucho de lo que tenemos, pues ya está hecho en un software, ¿verdad? Y ese software se puede usar desde cualquier parte. Ahí podemos usar lo que también se hablaba al principio de este foro ayer, la ubicuidad, de que también cualquiera desde cualquier punto puede también entrar al sistema y usarlo. También tenemos una app para los estudiantes, ¿verdad? De donde ellos también pueden ver su horario, sus notas. Entonces también se les está dando ese tipo de herramientas para que digitalmente puedan ellos hacer todo. Entonces yo creo que sí, vamos bastante encaminados en una transformación digital. Como les decía siempre, hay mayores retos, hay mayores cosas, pero una buena parte ya está hecha. Y muchas veces cuando se nos visita para las acreditaciones y todo eso, casi siempre, gracias a Dios, recibimos felicitaciones por la cantidad o la calidad de lo que se tiene ya sistematizado, y algunas personas nos envidian de que quisieran tener todos esos sistemas también en sus universidades, ¿verdad? Entonces creo que el esfuerzo, como les digo, ha sido desde hace 15 años, ¿verdad? Tampoco es que lo hemos hecho de un día para otro, pero eso nos permitió amortiguar mucho el no estar presencialmente en la universidad. Entonces creo que sí lo estamos haciendo bien, y claro, hay retos y cosas que podemos hacer mejor. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Siempre con el tema de los recursos tecnológicos, para el magíster Eric Flores, ¿considera que la universidad tenía los recursos tecnológicos suficientes para enfrentar esta emergencia? Coméntenos, ingeniero. Sí, indudablemente la universidad como institución siempre se ha preocupado por tener recursos, digamos, suficientes, aceptables para ofrecer sus servicios. Pero definitivamente la pandemia nos exige un poco más, pero eso se solventa, podríamos decirlo así, con el hecho de que la adquisición de capacidades nuevas y la mejora en tecnologías de alguna forma está planeada desde los departamentos como el Centro de Tecnologías. De modo que, por ejemplo, el ancho de banda de la universidad, hay un plan para el aumento anual de él. Y actualmente, aunque digamos que el beneficio principal se vería si la comunidad universitaria estuviera presencialmente en el campus y para usar este recurso, pero definitivamente nos ayuda también cuando hay que ofrecer servicios remotos. La universidad actualmente cuenta con 1.4 gigabits de ancho de banda a través de 3 proveedores reconocidos y con niveles de servicio más que aceptables, de modo que nosotros podemos tener
el uso de este 1.4 gigabits de ancho de banda, junto, por supuesto, pero si tuviéramos alguna falla de alguno de los proveedores, que es muy difícil que los 3 proveedores fallen al mismo tiempo, tendría que hacer una falla global prácticamente, nos deja con el suficiente espacio entre 1 gigabit o 900 megabits para poder seguir operando. Es suficiente capacidad para la operación. Pero no es solamente el ancho de banda. También recursos para las plataformas de la universidad. Como les había comentado, la universidad ha invertido en los últimos años en migrar a un esquema de nube y con el proveedor global prácticamente contratado este año, se cuadruplicó prácticamente el espacio de almacenamiento, se duplicó la cantidad de memoria RAM, se mejoró la condición del procesamiento, se tiene ahora acceso a discos de altas velocidades para los servicios que lo requieren. Es decir, si ya antes teníamos beneficios por los servicios contratados en la nube, han sido multiplicados, han sido incrementados radicalmente para este año, y eso ha ayudado mucho también con el manejo de estas nuevas necesidades por la pandemia. Y como comentaba también en la pregunta anterior, uno de los servicios que más ha beneficiado tanto a docentes y a estudiantes, sobre todo en esta época, ha sido el de Office 365, que la universidad contrata y utiliza desde el año 2010. Por supuesto, el nombre ha venido evolucionando. Inicialmente era Microsoft Live at EDU en ese año, después pasó a llamarse Microsoft Imagine, y últimamente, en los últimos años, ya tenemos como tal el servicio de Office 365, en el cual están considerados los servicios de Outlook, de OneDrive, de Teams, que es uno de los más importantes, de Stream para videos, y una gama muy amplia de servicios a los cuales los estudiantes, docentes e incluso administrativos tienen acceso. Definitivamente ninguna institución a nivel regional podría solventar sus necesidades solo con recursos propios. Teniendo recursos con monstruos como Microsoft, Google, Amazon, definitivamente es la única forma de lograrlo. Y en este caso, la herramienta académica por la cual se ha optado es Office 365, con capacidades que definitivamente son inviables para una institución de manera individual. Para darles una idea, cada estudiante tiene acceso al almacenamiento, tomando correo, almacenamiento como tal en la nube y servicios de Microsoft Teams, de por lo menos 1 terabyte. Y si nosotros tenemos actualmente alrededor de 12,000 usuarios que se han mantenido activos, podrán ustedes hacer la matemática de cuánto almacenamiento se necesita ofreciéndole a cada usuario 1 terabyte. Definitivamente no es posible tenerlo como una institución local. Así que hemos optado por esos servicios, y los cuales han dado muy buenos resultados. Se manejan clases síncronas, se maneja en esta plataforma la entrega de tareas, la grabación de las clases para poderlas reproducir posteriormente, la distribución de videos, etc. Ha sido uno de los recursos que más se ha potenciado y que ha crecido su utilización increíblemente. De tener una utilización baja del 10% en promedio, hemos llegado a una utilización que sobrepasa diariamente la capacidad instalada del 50%, pero eso nos indica que todavía tenemos espacio para crecer, y que los proveedores como Microsoft, por supuesto, tienen la oportunidad de poder, que nosotros podamos tener más recursos cuando los necesitemos. Pero por el momento, la capacidad contratada es más que suficiente y podemos continuar, aunque se retomen algunas actividades presenciales. Posiblemente el próximo año, no lo sabemos todavía, las actividades virtuales pueden continuar sin ningún problema. Así que, básicamente, la universidad, como les mencionaba, tenía ya recursos, pero los ha incrementado y ha potencializado algunos para esta época de necesidades emergentes. Muchas gracias, ingeniero. El Departamento de Educación a Distancia ya venía trabajando programas de modalidad virtual. Coméntanos, Eduardo, ¿cómo ha sido esa experiencia en la universidad virtual y qué aportó a este proceso de migración? Adelante, Eduardo. Gracias, Magíster César. Definitivamente,
La UDB virtual ha venido creciendo, ha venido tomando experiencias. Esto es sumamente importante. Hemos venido también compartiendo estas experiencias, ¿sí? Para que los docentes también puedan recibir diferentes formaciones, ¿no? Y cómo esta experiencia que hemos venido, ¿no? Consolidando, creciendo, fortaleciendo, aportó a este proceso de migración. Quiero comentarles que la apuesta de la innovación académica a través del desarrollo de programas académicos semipresenciales, ¿sí? Y virtuales permitió sin duda alguna que este proceso de migración de lo presencial a lo virtual no haya sido tan complejo como ha sido para otras instituciones del país y de la región centroamericana. Hemos tenido la oportunidad de participar en congresos internacionales y conocer realidades diferentes y cómo estas instituciones que no tenían ni departamentos de educación a distancia, no tenían una dirección de educación virtual, les ha tocado rápidamente montar un departamento, configurar una plataforma y mirar otros recursos aislados para seguir con la formación. Este no fue el caso de la Universidad Don Bosco al tener una preparación, al tener un departamento. Y para ello quiero comentarles rápidamente que en el 2018 todas las materias ya tenían un espacio en la plataforma. Es decir, si un docente orientaba una asignatura, y esta asignatura tenía 3 grupos de laboratorio, el docente observaba la asignatura y su grupo de laboratorio para ir mirando pues las actividades, las guías de laboratorio, sí, como tal. En la plataforma educativa pues se observaban básicamente esos espacios virtuales, ¿no? En ese sentido logramos que cada docente y los estudiantes tuviesen ese espacio virtual desde el 2018, ¿no? En junio de ese mismo año pues la universidad estableció como una apuesta estratégica desarrollar ya carreras semipresenciales muy orientadas a un 90% virtual y un 10% presencial, propias de la Dirección de Educación a Distancia. Esto implicó, obviamente, recibir, ¿no?, una asesoría internacional para mirar cómo desarrollar programas, ¿sí?, académicos de grado y posgrados en una modalidad 90% ¿sí?, virtual y un 10% presencial. En ese sentido, dejamos de ser un departamento de educación virtual y nos convertimos en una dirección de educación a distancia, ¿sí?, que todos conocemos como UDB Virtual, que pertenece a la Vicerrectoría Académica. Estas experiencias, como les mencionaba, también han sido compartidas en diferentes espacios con los docentes. Y los docentes que escriben los materiales didácticos, hipertextuales que nosotros tenemos en la UDB Virtual son docentes que también brindan clases en la academia presencial y conocen cómo desarrollar estos materiales didácticos, conocen cómo desarrollar estos videos y han logrado de alguna forma incorporar esta experiencia que han tenido en UDB Virtual ahora con sus clases en la academia presencial. De igual manera, muchos docentes de la academia presencial nos colaboran como profesores virtuales y conocen un poco el modelo de educación a distancia que la UDB Virtual tiene, conocen de las actividades, de cómo desarrollar la ruta de aprendizaje. A esto le sumamos también esfuerzos que hemos realizado desde la dirección en formación en ambientes virtuales de aprendizaje. Actualmente estamos culminando un diplomado de diseño de ambientes virtuales de aprendizaje y muchos docentes están recibiendo esta formación. Esto obviamente ha sido compartido, ¿no?, con toda la academia. Hemos logrado desarrollar muchas iniciativas que no solo han quedado para la UDB Virtual, sino que se han logrado, ¿sí?, de alguna forma externar para las facultades, porque estamos en la misma universidad, el esfuerzo es el mismo, ¿sí?, continuar con el desarrollo de las competencias en nuestros estudiantes, César. Muchas gracias, Eduardo. El ingeniero Hermes Blanco nos hablaba de un diplomado en habilidades informacionales que se imparte en la biblioteca. ¿Cuál es el propósito, ingeniero Hermes, de este diplomado? Gracias, César, por la pregunta. Bueno, como estamos hablando de la transformación digital, en este proceso de transformación digital nos enfrentamos cada día con grandes volúmenes de información. Todos tenemos acceso a redes sociales, a internet, y entonces tenemos grandes volúmenes de información, pero ¿cómo hacemos para identificar cuál de esta información es confiable y cuál es falsa?
cómo usamos toda esa información que tenemos a nuestra disposición. ¿La usamos éticamente o no? Entonces, este diplomado busca desarrollar habilidades informacionales. Cuando decimos informacionales nos referimos a que el usuario sea autónomo y sepa identificar cuál de la información que está viendo o a la que tiene disponible es confiable. ¿Cómo hacemos para identificarla? Entonces, lo que buscamos con el diplomado es esto, que las personas sean capaces de identificar cuáles son las fuentes confiables, cómo poder citar correctamente una información, qué uso puedo hacer de la información. Y el otro componente importante es nosotros como universidad y como biblioteca tenemos, como les comentaba antes, 62 recursos electrónicos, que son fuentes verificadas, fuentes confiables de información. Entonces, es que aprendan a utilizar esta información, que hagan un uso ético de ella, para que y esto les sirva no solo para sus carreras, sino para la vida, porque igual cuando estamos usando redes sociales, muchas veces vemos noticias falsas, y si no sabemos identificar algunos elementos de estas informaciones, de estas noticias, las tomamos como verdaderas. Entonces, este curso, este diplomado pretende prepararnos para eso, para enfrentarnos a este mar de información en el que vivimos actualmente. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, Hermes. Por razones de tiempo, vamos a pasar quizás a la tercera ronda, en donde vamos a colectar preguntas del público. Vamos a ver por acá si tenemos una pregunta. Decía el ingeniero Mario Juárez, una pregunta para Eduardo. ¿Con qué recursos cuenta actualmente para la función de los backups de tantos materiales que se acumulan en un UDB virtual? Magíster Eduardo, si nos puede. Muchas gracias, Magíster César, y gracias, ingeniero Juárez, por la pregunta, ¿no? Es sumamente importante mencionarles que nosotros, sí, cada ciclo académico hacemos un resguardo de la información. Esta información que es sumamente importante para las acreditaciones de las carreras, ¿no? Las tenemos resguardadas. En este momento tenemos un disco físico donde guardamos esta información. En aquel momento, cuando éramos departamento de educación virtual, nos quedó un servidor para guardar información. Luego que se hizo la migración, ¿sí?, del sitio web de UDB Virtual y también del aula digital como tal a la nube, nos quedó un servidor físico donde ahí logramos desarrollar el backup de cada ciclo académico. Por lo tanto, si los docentes de pronto necesitan información de este año, el próximo, por ejemplo, 2021, nos dicen que necesitan algún recurso, alguna actividad 2020, nosotros vamos a lograr compartirle esa actividad. Para ello es importante que podamos desarrollar. Por supuesto, yo les mencionaba que no podemos de pronto tener un backup de 4, 5, 6 años porque también se requiere, ¿sí?, un consumo de recursos que en este momento no lo tenemos, ¿sí? Y esto es un esfuerzo que también como Dirección de Educación a Distancia junto con el CETIC queremos desarrollar, ¿no? Que de pronto tengamos un backup de muchos más ciclos y no necesariamente de cada año o de cada ciclo académico. Gracias por la pregunta. Bien, gracias, Eduardo. Tenemos otra pregunta por acá del ingeniero Carlos Mata. Dice, a partir de su experiencia y desde su perspectiva, ¿qué oportunidades han identificado para que los educadores respondamos estratégica y competitivamente a la transformación digital acelerada por la pandemia? Si nos puedes ayudar, Magíster Mauricio Flores. Ok, bueno, gracias, Carlos, por la pregunta. Quizás una cosa importante es poder usar tal vez algunas prácticas que sobre todo en diseño usan, como el Design Team o hacer, ¿cómo se llama?, cursos o talleres de innovación en los cuales se puedan probar nuevas herramientas o se puedan pensar nuevas formas de hacer las cosas. Lastimosamente, muchas veces todos nos gusta pensar, como decimos, dentro de la caja y siempre decimos eso no se puede hacer o eso no se puede hacer. Y al final, cuando ya nos exigimos tomar ideas, nos exigimos ser innovadores, podemos lograr hacer cosas diferentes que sí se podían hacer. Entonces, quizás es importante hacer eso, hacer un reto
a nuestros colaboradores. Quizás algo importante que yo hago y me gusta hacer con mi equipo es que también les paso el problema a ellos y les comienzo a decir, ayúdenme, ayúdenme. Y esa exigencia logramos obtener ideas nuevas. Lo importante es que cada uno de nosotros tenemos perspectivas diferentes de las soluciones. ¿Verdad? Algunos, ya sea por nuestra edad, ya sea por, no sé, nuestras creencias, todo lo que tenemos, todas las personas somos diferentes. Entonces, algo bien importante es, entre más personas le incorporemos a un acto de innovación, mejores resultados vamos a tener. Y algo importante es no matar esta innovación, sino tratar de incorporar algo nuevo. Yo recuerdo que con Carlos Mata me invitó a dar una charla de un proceso ágil que hacemos en desarrollo de software. Y en primer lugar a mí me chocó porque dije yo, ¿cómo puede ser eso para diseño? Pero la logramos llevar y a mucha gente le gustó y creo que mucha gente la puede aplicar, ¿verdad? Por ejemplo, el usar Kanban para poder mejorar nuestras programaciones, el usar, por ejemplo, las herramientas que hay gratis, ¿verdad? Y que uno puede para reunirse, para comunicarse. En fin, hay una gran cantidad de innovaciones que uno debe de hacer. Y otra cosa también importante como recomendación es incorporar a la mayor cantidad de personas diferentes. Muchas veces queremos hacer innovación entre las personas que somos de la misma carrera, si les podría decir algo así. Y claro, hay gente que tiene otra carrera, otras cosas y tienen otra visión que nos puede dar más ayuda o enriquecer la que tenemos. Entonces, creo que eso es bien importante. Hay muchos docentes que hacen, yo quizás voy a contar una anécdota lo más rápido posible. Yo conocí a un profesor japonés que me decía que daba electricidad de alta tensión, algo así. Entonces, que la materia era lo más aburrida posible. Entonces, él se inventó hacer una historieta y la clase la daba con historietas, de que alguien quería enamorar a una chica contándole qué era la tensión y que cuando él se lo propuso en su departamento, la gente se reía y decían que estaba loco. Y de ahí todo el mundo quería hacer historietas porque materias que son muy toscas o muy difíciles, con tal vez incorporando un poco de alegría o un poco de algo diferente, lograban sacarlas adelante, ¿verdad? Quizás esa sería mi opinión. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Tenemos otra pregunta por acá de Natalie Vela. Pregunta para Eduardo Mengíbar. En base a su experiencia en educación a distancia, ¿cuál es el reto más representativo que ha evidenciado al momento de virtualizar a docentes y alumnos presenciales? Adelante, Eduardo. Gracias, Magíster César, y gracias también a Natalie por la pregunta, que es sumamente pertinente, ¿no? En este espacio. Sin duda alguna es importante, ¿no? Este tema de la formación en los docentes, ¿no? Muchos docentes cuando empiezan una formación virtual de pronto se dan cuenta, ¿no? Que no es pasar el aula física al aula virtual. Y creo que uno de los desafíos más grandes y que hemos visto en los congresos nacionales, internacionales, donde hemos tenido la oportunidad de participar, es que precisamente los docentes no encuentran las estrategias innovadoras para pasar de lo que hacen en un formato físico, en el aula, en las cuatro paredes, a un formato ya sea híbrido o semipresencial. Ese reto, ese desafío que tenemos es más de una actitud del docente, de hacer un cambio de esa mentalidad. Por supuesto, debe formarse, debe mirar todo este tema de la innovación, de las estrategias didácticas innovadoras que nos van a permitir hacer justo esa transformación de no pasar lo que yo doy presencial, pasarlo a virtual y creer que eso es una educación virtual. Y siempre es importante mirar, cuando yo tengo una educación en línea, que hemos escuchado mucho ese término, es cuando yo tengo un encuentro sincrónico con los estudiantes y todos los días tengo un encuentro sincrónico con los estudiantes. Eso es educación en línea. Eso no es educación virtual. Educación virtual es cuando le permite al estudiante autonomía, trabajo independiente, aula invertida y puede tener algunos apoyos
en encuentros sincrónicos, ¿sí? Con los estudiantes para reforzar, para trabajar en equipo, ¿no? Pero no es conectarme todos los días en línea y dejar solamente como un repositorio la plataforma, porque eso sería educación en línea. Y la idea acá es desarrollar educación virtual, es decir, desarrollar procesos que permitan a través de estrategias innovadoras que el estudiante pueda autorregularse, que el estudiante pueda desarrollar autonomía, pueda ser también autodidacta, investigue, desarrolle con los materiales didácticos establecidos en el aula digital a partir de una secuencia didáctica, a partir de una ruta de aprendizaje, que el estudiante sea partícipe de esos procesos de aprendizaje y el docente pueda mantener vivos esos espacios comunicativos. Ese es el rol del docente en estos entornos virtuales de aprendizaje. Lograr comprender, aplicar todo esto para el docente de pronto que no ha estado frente a un entorno virtual es difícil, pero se puede lograr, se puede hacer esa transformación y creo que este año nos ha servido de una gran lección para llevar, ¿no?, a cabo estos procesos, para desarrollar justamente esto, ¿no? Pasar de estos procesos que eran muy físicos, presenciales, a procesos virtuales, pero con una mirada, con una reflexión, con una intención y siempre mirar la ruta de aprendizaje, la secuencia didáctica y las estrategias didácticas innovadoras. César. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, pues tenemos más tiempo para preguntas. Vamos a hacer una breve reflexión y vamos a concluir este conversatorio. Hemos visto cómo las herramientas de tecnología se han convertido en un factor clave para la innovación. Hemos visto cómo la transformación digital ha contribuido a que los procesos puedan desarrollarse completamente en línea. Hoy en día la nube ha sido de una gran utilidad, tanto con el uso como herramientas disponibles, como servicios internos que las instituciones ponen a su disposición, unidades de soporte, que ya lo decíamos, que son claves para que las operaciones funcionen y puedan implementar servicios de educación a distancia. Todo esto constituye un andamiaje necesario que las instituciones deben de tener para brindar un buen servicio de educación hacia los estudiantes. En la medida que estas unidades de soporte sean más robustas, más organizadas, más estructuradas, mejor será el resultado, mejor será la experiencia en estos servicios de educación. Hemos escuchado detalles muy interesantes que seguramente nos han dejado una nueva enseñanza de aprendizaje y sobre todo ese conocimiento de todo lo que está detrás para que las actividades puedan desarrollarse normalmente. Espero haya sido de mucha utilidad y beneficio para todos. De mi parte, les agradezco a nuestros invitados, panelistas, colegas, por su participación. Muchas gracias por todo el aporte que han dado. Al público asistente, muchas gracias por su atención. Los invitamos a tomar un receso. Continuaremos con las actividades programadas de este fórum a la 1:50 de la tarde. Que tengan una bonita tarde. Muchas gracias.